¿Qué pasaría si te dijera que la voz que más te limita no es la de tus críticos, ni la de tu familia, ni la de la sociedad, sino la que vive dentro de tu propia cabeza? ¿Qué cambiaría en tu vida si descubrieras que esa inseguridad que sientes no es una verdad, sino un hábito mental que has repetido durante años sin darte cuenta? Y ahora te hago una pregunta más incómoda todavía. ¿Cuántas oportunidades has perdido por miedo a no ser suficiente? ¿Cuántas veces has callado una idea brillante, has postergado un proyecto o has dudado de ti mismo solo porque tu mente te susurró que no estabas listo? La mayoría de las personas no fracasan por falta de talento, fracasan por falta de dominio interior. No es que no puedan, es que dudan. No es que no valgan, es que se cuestionan demasiado. Y mientras el mundo avanza, ellos se quedan atrapados en una conversación interna que los debilita lentamente. La inseguridad no grita, susurra, no ataca de frente, se infiltra en forma de pensamientos pequeños, pero constantes. No soy tan bueno, seguro me criticarán, hay otros mejores que yo. Y así, sin darte cuenta, empiezas a vivir por debajo de tu potencial. Pero aquí está la verdad que pocos se atreven a aceptar. La inseguridad no es una condición permanente, es una construcción mental. Y todo lo que ha sido construido puede ser desmontado. El estoicismo, esa filosofía forjada en tiempos de guerra, pérdida y adversidad, nos enseñó algo poderoso. No puedes controlar lo que ocurre fuera, pero puedes entrenar lo que ocurre dentro. Y cuando dominas tu mente, el miedo pierde autoridad. Hoy no estás aquí por casualidad. Si este mensaje apareció en tu camino, es porque dentro de ti ya existe una incomodidad. Una voz más profunda que te dice que estás destinado a algo mayor, pero que algo te frena. Ese algo tiene nombre: inseguridad mental. Y en este video vamos a desmantelarla paso a paso con 10 lecciones estoicas que pueden cambiar la manera en que te ves a ti mismo para siempre. Pero quiero advertirte algo. La última lección es la más importante de todas, porque revela la raíz que casi nadie trabaja, y si no entiendes esa última clave, volverás a caer en el mismo patrón una y otra vez. Quédate hasta el final, porque esa última lección puede redefinir tu identidad. La inseguridad no se elimina repitiendo frases vacías frente al espejo. No desaparece buscando validación externa. No se cura comparándote menos en redes sociales. Se transforma cuando entiendes cómo funciona tu mente y aprendes a gobernarla con disciplina. Los estoicos no eran personas sin miedo, eran personas que decidieron no obedecerlo. Y esa es la diferencia que marca el destino. Permíteme hacerte otra pregunta directa. Si nadie pudiera juzgarte, si nadie pudiera criticarte, si el fracaso no existiera, ¿quién serías? Ahora escucha esto con atención. Esa versión valiente de ti ya existe, solo está cubierta por capas de pensamientos inseguros que has alimentado durante años. Hoy empezamos a quitarlas. Durante estas 10 lecciones vas a descubrir que muchas de tus inseguridades no nacen de la realidad, sino de interpretaciones automáticas. Vas a comprender por qué el miedo al juicio es una ilusión amplificada. Vas a aprender a separar hechos de opiniones. Y lo más importante, vas a recuperar la autoridad sobre tu mente. Quiero que mientras escuches esto, tomes una decisión interna. Dejar de ser espectador de tus pensamientos y convertirte en su arquitecto. No puedes permitir que una mente sin entrenamiento dirija tu vida. Porque una mente sin disciplina crea dudas y una mente disciplinada crea carácter. Si estás decidido a trabajar en ti, escribe en los comentarios esta frase y hazla tu declaración personal. Mi mente es mi territorio y yo soy quien manda. Escríbela no por compromiso, sino como acto de responsabilidad, porque el cambio comienza cuando lo declaras.
Y si este contenido resuena contigo, si sabes que ha llegado el momento de fortalecer tu interior y dejar atrás la inseguridad que te ha limitado, asegúrate de dar like, suscribirte y activar la campana. Este canal no es para entretenimiento superficial, es para transformación real. Quédate conmigo hasta el final, porque la última lección no solo desafiará tu forma de pensar, puede convertirse en el punto exacto donde tu inseguridad empieza a morir y tu carácter empieza a nacer. Lección 1. No eres tus pensamientos. Tu mente habla todo el día, incluso ahora. Mientras escuchas estas palabras, hay otra voz comentando, evaluando, comparando, dudando. Y la pregunta es incómoda pero necesaria. Si esa voz cambia constantemente, ¿por qué la has convertido en tu identidad? ¿Por qué has decidido que cada pensamiento que aparece en tu mente es una verdad absoluta sobre quién eres? La inseguridad comienza en el momento exacto en que dejas de observar tus pensamientos y empiezas a obedecerlos. Aparece una idea: no soy suficiente. Y en lugar de examinarla, la aceptas. Surge otra: seguro me van a criticar. Y en lugar de cuestionarla, retrocedes. Con el tiempo, esas frases dejan de ser pensamientos pasajeros y se convierten en etiquetas internas. Ya no dices, estoy pensando que quizá no soy capaz. Dices, no soy capaz. Y ahí es donde la mente toma el control. El estoicismo enseña algo profundamente liberador. Tú no eres lo que pasa por tu mente, eres quien puede observar lo que pasa por tu mente. Epicteto lo expresó con claridad. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos sobre lo que nos sucede. Observa la profundidad de esa frase. No son los hechos los que te debilitan, sino el diálogo interno que construyes alrededor de ellos. Un pensamiento no es una orden, no es una sentencia, no es una identidad, es un evento mental. Aparece, se queda un momento y desaparece si no lo alimentas. Pero cuando lo tomas como verdad absoluta, le das raíces. Y cuanto más lo repites, más fuerte se vuelve. La inseguridad no es más que un pensamiento repetido tantas veces que empezó a parecerte real. Imagina tu mente como el cielo. Los pensamientos son nubes, algunas son ligeras, otras oscuras y tormentosas. Pero ninguna nube es el cielo. El cielo permanece. Tú eres ese cielo, no las nubes pasajeras. Sin embargo, cada vez que te identificas con un pensamiento negativo, es como si dijeras, yo soy la tormenta. Y entonces actúas desde esa tormenta. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Ese poder comienza cuando creas distancia entre tú y lo que piensas. Cuando en lugar de decir soy inseguro, dices estoy teniendo un pensamiento de inseguridad. Esa pequeña diferencia cambia todo, porque introduce conciencia. Y donde hay conciencia, hay elección. La mente insegura es automática. Reacciona sin analizar, interpreta sin verificar, supone sin evidencia. Pero el estoico entrena la pausa, se detiene y pregunta, ¿esto es un hecho o es solo un pensamiento? ¿Tengo pruebas reales o estoy anticipando miedo? La mayoría de las inseguridades se desmoronan cuando las expones a la luz del análisis racional. Entiende esto con firmeza. No todos los pensamientos merecen tu atención. No todos merecen tu energía. Y definitivamente no todos merecen dirigir tu vida. Si cada pensamiento que pasa por tu mente fuera cierto, vivirías en contradicción constante, porque hoy crees algo y mañana lo opuesto. Tu identidad no puede depender de algo tan inestable. Aquí comienza tu entrenamiento. Cada vez que surja un pensamiento limitante, no luches contra él, obsérvalo. No lo reprimas, cuestiónalo. Pregúntate, ¿este pensamiento me fortalece o me debilita?
¿Es racional o es una reacción emocional? Ese simple acto de observación rompe el hechizo de la identificación. La inseguridad pierde poder cuando dejas de fusionarte con ella, porque no eres tus pensamientos, eres la conciencia que puede evaluarlos, filtrarlos y decidir cuáles conservar. Si comprendes esta verdad, escribe en los comentarios esta declaración estoica y hazla parte de tu disciplina diaria. No soy mis pensamientos, soy quien los domina. Este es solo el primer paso, y aunque parece simple, es el fundamento de todo lo que viene. Porque si no separas tu identidad de tu mente, cualquier crítica te destruirá, cualquier error te definirá y cualquier duda te paralizará. Pero cuando entiendes que los pensamientos son solo visitantes y no dueños de tu casa interior, comienzas a recuperar algo que creías perdido, tu autoridad sobre ti mismo. Lección 2. La opinión no es realidad. ¿Cuántas veces has sufrido por algo que nunca ocurrió? ¿Cuántas veces tu mente creó un escenario completo, una historia detallada de rechazo, fracaso o humillación, y tú la creíste sin pruebas? Aquí es donde la inseguridad se fortalece, cuando confundes interpretación con verdad, cuando conviertes una opinión en un hecho incuestionable. Alguien no respondió tu mensaje y tu mente dice, seguro le aburrí. Cometes un error y piensas, no sirvo para esto. Notas una mirada seria y concluyes, están juzgándome. Pero detente un momento. ¿Qué parte de eso es un hecho verificable y qué parte es una narrativa construida por el miedo? El hecho es neutro. La interpretación es emocional y la inseguridad vive en esa interpretación. Epicteto lo explicó con una claridad brutal. No son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos sobre ellas. Observa lo que esto significa. No es la crítica lo que te destruye, es la historia que te cuentas sobre esa crítica. No es el error lo que te paraliza, es la conclusión que sacas sobre tu valor personal a partir de ese error. La mente insegura dramatiza, amplifica, generaliza, convierte un momento aislado en una sentencia permanente. Si algo sale mal una vez, dice, siempre me pasa. Si alguien duda de ti, piensa, nadie cree en mí. Ese lenguaje absoluto es una trampa mental, porque la realidad rara vez es absoluta, pero la inseguridad siempre lo es. El entrenamiento estoico comienza con una disciplina sencilla pero poderosa: separar el acontecimiento de la interpretación. Cuando algo ocurra, pregúntate con frialdad racional, ¿qué sucedió exactamente? Sin adjetivos, sin emociones añadidas, solo el hecho desnudo. Luego analiza la historia que tu mente agregó. Te sorprenderá descubrir cuánto sufrimiento proviene de suposiciones. Marco Aurelio escribió: si te sientes angustiado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu estimación de ella, y tienes el poder de revocar esa estimación. Esa es la clave. Puedes revocar la interpretación, puedes cambiar la narrativa, puedes decidir no exagerar. La inseguridad te hace creer que tus opiniones internas son diagnósticos definitivos. Pero una opinión es simplemente una evaluación temporal basada en información limitada. Y tú no posees toda la información, no sabes lo que otros piensan realmente, no conoces todas las variables detrás de cada situación. Entonces, ¿por qué asumir siempre el peor escenario? Aquí hay una práctica concreta. Cuando detectes un pensamiento inseguro, formula 3 posibles explicaciones alternativas que no sean negativas. Si alguien no te saluda, tal vez está distraído. Si algo no salió perfecto, tal vez estás aprendiendo. Si alguien te critica, tal vez quiere ayudarte a mejorar. Este ejercicio rompe el monopolio del pensamiento pesimista. Entiende esto profundamente. Tu mente no siempre busca la verdad,
Busca coherencia con tus miedos. Si ya crees que no eres suficiente, interpretará cualquier evento como prueba de ello. Por eso debes intervenir conscientemente. La opinión no es realidad, es una versión, y tú puedes elegir no adoptar la versión que te debilita. La inseguridad se alimenta de interpretaciones no cuestionadas. La seguridad se construye cuestionando cada interpretación hasta que solo quede lo que es racional y útil. Haz de esto un hábito diario. Observa los hechos, desmantela las historias, reduce el dramatismo, vive en la realidad, no en la suposición. Si entiendes que muchas de tus inseguridades han sido solo opiniones repetidas, escribe en los comentarios esta frase y conviértela en tu regla mental. No reacciono a suposiciones, actúo sobre hechos. Cuando internalices esta lección, notarás algo poderoso. El mundo deja de parecer hostil, no porque haya cambiado, sino porque ya no lo estás interpretando desde el miedo. Y en ese espacio entre el hecho y tu juicio, es donde comienza tu libertad. Lección 3. El juicio externo no define tu valor. ¿Cuánta energía has gastado intentando controlar lo que otros piensan de ti? ¿Cuántas decisiones has modificado? ¿Cuántas palabras has suavizado? ¿Cuántas partes auténticas de ti has ocultado solo para evitar una crítica? La inseguridad encuentra uno de sus terrenos más fértiles en el miedo al juicio externo. Y mientras más dependes de la aprobación ajena, más frágil se vuelve tu identidad. Aquí hay una verdad que incomoda pero libera. No importa cuánto lo intentes, nunca podrás controlar completamente la opinión de los demás. Las personas juzgan desde sus propias heridas, desde sus expectativas, desde sus limitaciones. Algunos te criticarán si hablas demasiado, otros si hablas poco. Algunos te señalarán por intentar algo grande, otros por no intentarlo. Si buscas agradar a todos, terminarás perdiéndote a ti mismo. El estoicismo es radicalmente claro en este punto. Marco Aurelio escribió: me importa poco lo que otros digan de mí, me importa mucho no hacer nada contrario a mi propia conciencia. Observa la prioridad. No es la reputación externa lo que define tu valor, sino la coherencia interna. Cuando tu conducta está alineada con tus principios, el juicio externo pierde peso. La inseguridad aparece cuando confundes popularidad con valor. Cuando crees que el aplauso valida tu existencia y la crítica la disminuye. Pero tu valor no sube ni baja según la opinión cambiante de otros. No eres más digno cuando te elogian, ni menos capaz cuando te cuestionan. La opinión ajena es volátil. Tu carácter puede ser firme. Epicteto enseñaba que debemos distinguir entre lo que depende de nosotros y lo que no. La opinión de los demás no depende de ti. Tu comportamiento sí. Tu disciplina sí. Tu integridad sí. Cuando desplazas tu enfoque hacia lo que controlas, el miedo al juicio comienza a debilitarse. Piensa con honestidad. Incluso las personas más admiradas del mundo son criticadas. El juicio es inevitable. Entonces, si no puedes evitarlo, ¿por qué permitir que te paralice? La inseguridad te hace creer que una crítica es una amenaza a tu identidad. Pero en realidad, solo es una perspectiva más en un mundo lleno de perspectivas. Hay algo profundamente poderoso en aceptar que no gustarás a todos. En el momento en que asumes esa realidad, dejas de actuar por miedo y comienzas a actuar por convicción. La libertad emocional nace cuando tu autoestima ya no está en manos del público. Entrena tu mente para escuchar críticas con filtro, no con miedo. Pregúntate, ¿hay algo útil aquí que pueda mejorarme? Si la respuesta es sí, utilízalo. Si la respuesta es no, déjalo pasar. No todo comentario merece espacio en tu mente. Séneca escribió:
El sabio es autosuficiente no porque no necesite a nadie, sino porque se basta a sí mismo. Esa autosuficiencia no es arrogancia, es estabilidad interna. Es saber que tu valor no está en discusión constante. Cuando tu identidad depende del juicio externo, vives en estado de alerta permanente. Cuando depende de tu carácter, vives en paz. Y esa paz no se negocia. La inseguridad quiere que te adaptes para encajar. El estoicismo te invita a fortalecerte para sostenerte. No eres responsable de las opiniones que otros formen sobre ti. Eres responsable de tus acciones, tus decisiones y tu integridad. Si estás listo para dejar de vivir buscando aprobación, escribe en los comentarios esta declaración y hazla tu principio. Mi valor no depende de la opinión ajena. Recuerda esto con firmeza. La multitud cambia de opinión cada día. Tu conciencia, cuando es entrenada y clara, puede permanecer estable. Y cuando tu valor nace desde dentro, ningún juicio externo tiene el poder de derrumbarte. Lección 4. Acepta la imperfección voluntariamente. La inseguridad muchas veces no nace del fracaso. Nace del miedo a no hacerlo perfecto. Te dices que aún no estás listo, que necesitas prepararte más, que todavía no es el momento adecuado. Pero en el fondo, lo que realmente temes no es fallar, es no cumplir con una imagen idealizada de perfección que tú mismo construiste. Y mientras esperas el momento perfecto, la vida avanza sin ti. El perfeccionismo parece una virtud, pero cuando se vuelve extremo, es una forma sofisticada de miedo. Te paraliza, te hace sobreanalizar cada detalle, te obliga a corregir una y otra vez antes de actuar. Y así, lo que podría ser progreso se convierte en estancamiento. La inseguridad se disfraza de exigencia alta, pero en realidad es temor al juicio y al error. El estoicismo propone algo diferente: aceptar la imperfección como parte natural del proceso humano. Marco Aurelio recordaba constantemente su propia falibilidad. En sus meditaciones se repetía a sí mismo que era un ser humano y que como tal cometería errores. Pero no usaba eso como excusa para rendirse, sino como recordatorio para actuar con humildad y constancia. Aceptar la imperfección voluntariamente no significa conformarte con la mediocridad. Significa entender que el progreso siempre es imperfecto. Ninguna habilidad nace pulida. Ninguna versión inicial es extraordinaria. Todo carácter fuerte fue moldeado a través de intentos torpes, caídas visibles y aprendizajes incómodos. La mente insegura quiere garantías antes de actuar. Quiere certeza absoluta de éxito. Pero la vida no ofrece esas garantías. Y si esperas sentirte completamente preparado, esperarás para siempre. La seguridad no precede a la acción. Muchas veces es consecuencia de ella. Séneca escribió: mientras esperamos vivir, la vida pasa. Esa frase golpea fuerte, porque cuando postergas por miedo a no hacerlo perfecto, estás dejando que el tiempo avance sin construir experiencia real. La única forma de reducir la inseguridad es exponerte gradualmente a aquello que temes, aceptando que el resultado no será impecable. Permítete hacer las cosas al 70% en lugar de esperar el 100%. Permítete aprender en público. Permítete equivocarte sin convertir cada error en un juicio sobre tu identidad. La imperfección es el precio del crecimiento. Y quien no está dispuesto a pagarlo, permanece pequeño. Observa algo importante: las personas que parecen más seguras no son las que nunca fallan, sino las que no se desmoronan cuando fallan. Han aceptado que cometer errores no disminuye su valor, solo amplía su experiencia. Esa aceptación reduce la presión interna y libera energía para actuar. La inseguridad se alimenta de estándares imposibles. El estoicismo te invita a estándares firmes pero humanos.
Haz lo mejor que puedas con lo que tienes hoy. Mejora mañana, ajusta pasado mañana, pero no te exijas una perfección que nadie en la historia ha alcanzado. Aceptar la imperfección voluntariamente es un acto de valentía. Es decir, actuaré aunque no sea perfecto. Es comprender que cada acción imperfecta es un ladrillo en la construcción de tu carácter. Y el carácter, no la perfección, es lo que realmente importa. Si estás listo para dejar de esperar el momento ideal y empezar a avanzar con lo que tienes, escribe en los comentarios esta afirmación y conviértela en tu compromiso. Prefiero progreso imperfecto que perfección imaginaria. Recuerda esto, el perfeccionismo extremo es una jaula elegante. La imperfección consciente es libertad en movimiento. Y cuando eliges avanzar, aunque no sea perfecto, la inseguridad empieza a perder el control sobre tu vida. Lección 5. Controla lo controlable. Gran parte de tu inseguridad no proviene de lo que eres, sino de intentar controlar lo que nunca ha estado en tus manos. Quieres controlar cómo te perciben, cómo reaccionan, qué dicen, qué piensan, qué resultados obtienes. Y cuando la realidad no obedece tus expectativas, sientes ansiedad, duda y frustración. Pero el problema no es la realidad. Es que estás invirtiendo energía en lo incontrolable. El estoicismo comienza con una distinción poderosa que, si la interiorizas, transforma tu estabilidad emocional. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Epicteto lo expresó con claridad absoluta. Algunas cosas dependen de nosotros y otras no. Parece simple, pero pocos viven según esta verdad. Dependen de ti tus decisiones, tu actitud, tu disciplina, tu esfuerzo, tu preparación, tu manera de responder. No dependen de ti la opinión ajena, el clima, el pasado, el resultado final exacto, ni la conducta de los demás. Sin embargo, la inseguridad aparece cuando colocas tu paz en aquello que no controlas. Piensa en cuántas veces has sentido nervios antes de hablar en público, no por lo que dirás, sino por cómo reaccionarán. No por tu preparación, sino por la posibilidad de crítica. Ese enfoque desplazado es el origen de la tensión, porque estás tratando de controlar la reacción externa en lugar de concentrarte en tu ejecución interna. Marco Aurelio escribió: si te aflige algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Y ese juicio muchas veces está relacionado con expectativas sobre resultados que nunca estuvieron bajo tu dominio. Cuando mueves tu enfoque hacia lo que sí puedes controlar, algo cambia profundamente. Recuperas estabilidad. Controlar lo controlable no significa resignación pasiva, significa responsabilidad activa. Haces lo mejor posible en tu área de influencia y aceptas con serenidad lo que queda fuera. Esa aceptación no es debilidad, es madurez emocional. La inseguridad te susurra: ¿y si no sale bien? El estoico responde: haré lo que depende de mí y aceptaré el resultado. Esa mentalidad elimina gran parte de la presión innecesaria, porque el fracaso deja de ser una amenaza a tu identidad y se convierte simplemente en un resultado que puedes analizar y mejorar. Cuando concentras tu energía en lo que sí puedes dominar, tu confianza crece de manera orgánica, no porque controles el mundo, sino porque te controlas a ti mismo. Y ese es el único control verdaderamente sólido. Haz este ejercicio práctico. Antes de cualquier situación que te genere inseguridad, divide mentalmente los elementos en 2 columnas. En una, escribe lo que depende de ti. En la otra, lo que no. Luego comprométete a actuar con excelencia en la primera columna y soltar la segunda. Esa práctica reduce la ansiedad y fortalece tu carácter. Séneca enseñaba que sufrimos más en la imaginación que en la realidad.
y gran parte de esa imaginación se alimenta del intento inútil de dominar lo incontrolable. Cuando sueltas esa carga, tu mente se aligera. Entiende esto con firmeza. No puedes controlar el viento, pero sí puedes ajustar tus velas. No puedes controlar la reacción de otros, pero sí tu preparación. No puedes garantizar resultados perfectos, pero sí un esfuerzo honesto. Si estás dispuesto a dejar de pelear con lo inevitable y empezar a dominar lo que realmente depende de ti, escribe en los comentarios esta declaración y hazla parte de tu disciplina diaria. Me enfoco en lo que controlo y acepto lo demás. Porque cuando tu paz ya no depende del mundo exterior, sino de tu conducta interior, la inseguridad pierde su terreno y en su lugar comienza a crecer algo mucho más fuerte: autocontrol, claridad y firmeza. Lección 6. Fracasar no te disminuye. ¿Sabes cuál es una de las raíces más profundas de la inseguridad? La creencia silenciosa de que si fracasas, vales menos. Que si algo no sale como esperabas, eso dice algo definitivo sobre tu capacidad. Que un error no es un evento, sino un diagnóstico sobre quién eres. Y mientras sigas creyendo eso, cada intento se sentirá como una amenaza. La mayoría no teme al fracaso por el resultado en sí, teme a lo que cree que el fracaso significa. Si fallo, demostraré que no soy suficiente. Si me equivoco, confirmo mis dudas, pero observa con honestidad. ¿Desde cuándo un resultado puntual define el valor de una persona completa? El estoicismo es firme en este punto. Tu valor no está en el resultado externo, está en tu intención y tu carácter. Epicteto enseñaba que lo verdaderamente nuestro es la elección, la voluntad, la actitud frente a las circunstancias. El resultado puede variar. La dignidad interior depende de cómo respondes. Fracasar no te disminuye, lo que te disminuye es no intentarlo por miedo a fracasar. Marco Aurelio escribió: el impedimento para la acción promueve la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Observa la profundidad de esa idea. El obstáculo no es una señal de incapacidad, es el entrenamiento mismo. El error no es evidencia de inutilidad, es el proceso natural de mejora. La mente insegura dramatiza el fracaso, lo convierte en algo absoluto. Si algo sale mal, dice, siempre me pasa. Si fallas en un intento, concluye, no soy bueno para esto. Pero la realidad es mucho más racional. Cada habilidad que hoy admiras en alguien fue construida sobre intentos fallidos que nadie vio. El problema no es fracasar, el problema es identificarte con el fracaso. Un resultado negativo no es una etiqueta permanente, es información, es retroalimentación, es experiencia acumulada. Cuando empiezas a ver el fracaso como datos en lugar de como sentencia, tu relación con el error cambia por completo. Séneca lo expresó con claridad. No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos que son difíciles. Muchas veces la dificultad no está en la tarea, sino en el miedo anticipado al error. Pero cada vez que te expones y sobrevives a un fallo, tu mente aprende algo poderoso. No era el fin del mundo. La inseguridad te quiere inmóvil. Te convence de que es mejor no intentar que arriesgarte a equivocarte. Pero la confianza no nace de evitar el error. Nace de atravesarlo y comprobar que sigues en pie. Pregúntate algo importante. Si el fracaso fuera simplemente una etapa obligatoria del aprendizaje, ¿lo temerías tanto? La respuesta honesta suele ser no, porque el miedo no está en caer, está en el significado que le das a la caída. Fracasar no te hace menos capaz, te hace más consciente, más entrenado, más preparado para el siguiente intento. La única forma real de disminuir tu potencial es renunciar antes de tiempo. Cada vez que fallas y decides intentarlo de nuevo, estás construyendo carácter. Y el carácter pesa más que cualquier resultado aislado.
El mundo puede medir éxito en logros visibles. El estoico mide éxito en fortaleza interna. Si quieres comenzar a reprogramar tu mente frente al error, adopta esta disciplina. Después de cada fracaso, en lugar de preguntarte, ¿qué dice esto sobre mí?, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? Esa simple pregunta transforma la experiencia. No huyas del error, úsalo. No lo conviertas en identidad, conviértelo en entrenamiento. Si estás listo para dejar de temer al fracaso y empezar a verlo como parte del camino, escribe en los comentarios esta declaración y hazla tu principio de crecimiento. El fracaso me entrena, no me define. Recuerda esto con firmeza. Tu valor no sube con el éxito ni baja con el error. Lo que realmente te define es tu decisión de seguir avanzando, incluso después de haber caído. Y cuando entiendes eso profundamente, la inseguridad pierde uno de sus mayores argumentos. Lección 7. La comparación es una trampa mental. Miras alrededor y siempre parece que alguien va más rápido, más alto, más lejos. Alguien tiene más resultados, más reconocimiento, más seguridad. Y sin darte cuenta, tu mente empieza a medir tu valor con una regla ajena. Ahí comienza la trampa, no en el logro del otro, sino en la comparación constante que haces contigo mismo. La inseguridad crece cuando conviertes la vida en una competencia silenciosa. Cuando cada avance ajeno lo interpretas como un recordatorio de lo que tú no has alcanzado. Cuando el éxito de otro se siente como una amenaza en lugar de inspiración. Pero detente un momento y pregúntate con honestidad. ¿Desde cuándo el progreso de otra persona invalida el tuyo? Compararte parece inocente, incluso útil. Te dices que te motiva, que te impulsa, pero si no está bien gestionada, la comparación se convierte en un veneno lento, porque rara vez comparas procesos completos. Comparas tú detrás de escena con el momento más visible del otro. Comparas tus dudas internas con su resultado externo. Y esa comparación nunca es justa. El estoicismo te invita a volver la mirada hacia adentro. Marco Aurelio escribió: no pierdas más tiempo discutiendo cómo debe ser un buen hombre. Sé uno. Observa la dirección de esa enseñanza. No dice, compárate con otros hombres. Dice, actúa según tu propia virtud. La referencia no es externa, es interna. Cuando te comparas constantemente, desplazas el foco de tu crecimiento hacia la validación. Ya no buscas mejorar para desarrollarte, sino para alcanzar o superar a alguien más. Y eso genera ansiedad permanente, porque siempre habrá alguien más adelante en algún aspecto. Siempre. La comparación es una trampa mental, porque crea una carrera infinita. Si logras algo, encuentras otro referente más alto. Si alcanzas un nivel, descubres otro superior. Y así, la satisfacción nunca llega. La inseguridad se alimenta de esa sensación constante de insuficiencia. Epicteto enseñaba que debemos concentrarnos en lo que depende de nosotros. Tu proceso depende de ti. El proceso del otro no. Su contexto, sus recursos, sus tiempos, sus oportunidades, no son los tuyos. Entonces, ¿por qué usar una métrica que no considera tu realidad completa? La comparación también distorsiona la percepción del tiempo. Cada persona tiene ritmos distintos. Algunos florecen temprano, otros más tarde. Pero la profundidad no siempre es visible de inmediato. El árbol que crece más lento suele desarrollar raíces más fuertes. Y las raíces no se ven, pero sostienen todo. Cuando te comparas, ignoras tu propio camino. Pierdes claridad sobre tus avances. Minimizar tus logros se vuelve habitual y la mente empieza a decir, no es suficiente, pero ¿suficiente para quién? ¿Según qué estándar? ¿El tuyo o el del entorno? El estoico no compite por aprobación, compite contra su versión anterior. Se pregunta, ¿soy más disciplinado que ayer? ¿He aprendido algo nuevo? ¿He actuado con más coherencia?
Esa es la única comparación saludable, la que mide progreso interno, no posicionamiento externo. Séneca escribió que quien se compara vive inquieto, porque siempre depende de circunstancias cambiantes. En cambio, quien se enfoca en su virtud desarrolla estabilidad, y la estabilidad reduce la inseguridad. Aquí hay un ejercicio práctico. Cada vez que te descubras comparándote, cambia la pregunta. En lugar de decir, ¿por qué él está más avanzado que yo? Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy para avanzar un paso más que ayer? Esa pequeña redirección devuelve el control a tus manos. No estás en competencia con el mundo, estás en construcción contigo mismo. La vida no es una carrera lineal con un único cronómetro. Es un proceso individual donde cada uno enfrenta desafíos distintos. Si decides liberarte de la trampa mental de la comparación, escribe en los comentarios esta declaración y conviértela en tu nueva referencia. Compito con mi versión de ayer, no con la vida de otros. Cuando comprendes que tu valor no depende de superar a nadie, sino de mejorar continuamente, la inseguridad pierde otro de sus pilares, y en su lugar aparece algo más sólido, respeto propio basado en progreso real. Lección 8. Entrena la incomodidad. La mayoría de las personas quiere confianza, pero evita sistemáticamente todo lo que la construye. Quieren seguridad, pero huyen de la exposición. Quieren fortaleza, pero buscan comodidad constante. Y aquí está la verdad que pocos aceptan. La inseguridad no se supera pensando diferente, se supera actuando diferente, especialmente cuando es incómodo. Tu mente insegura siempre intentará protegerte. Te dirá que no hables para no equivocarte, que no intentes para no fallar, que no te expongas para no ser juzgado. Y al principio, esa evitación parece alivio, pero con el tiempo se convierte en prisión, porque cada cosa que evitas por miedo refuerza la idea de que no eres capaz de enfrentarla. La confianza no nace en la comodidad, nace en la fricción. El estoicismo practicaba algo profundamente estratégico, la exposición voluntaria a la incomodidad. Séneca hablaba de realizar actos deliberadamente austeros, como vestir de manera sencilla o vivir con lo mínimo por periodos cortos, no por necesidad, sino para entrenar la mente a no temer la carencia. No porque disfrutara el sufrimiento, sino porque entendía que el miedo disminuye cuando lo enfrentas. La inseguridad se alimenta de lo desconocido. La incomodidad reduce lo desconocido. Cada vez que haces algo que te intimida y sobrevives a ello, tu mente actualiza su percepción de peligro. Aprende que no era tan amenazante como imaginaba. Piensa en esto con claridad. La primera vez que hiciste algo desafiante, probablemente sentiste ansiedad, pero después de repetirlo varias veces, se volvió más natural. No porque el mundo cambiara, sino porque tú te entrenaste. Marco Aurelio escribió, «Lo que no es bueno para la colmena, no es bueno para la abeja». Él entendía que el crecimiento individual está ligado al deber y a la acción, incluso cuando resultan incómodos. La disciplina es incómoda, la exposición es incómoda, el aprendizaje constante es incómodo, pero la incomodidad es el gimnasio del carácter. Cada vez que eliges la comodidad automática, refuerzas la inseguridad. Cada vez que eliges el desafío consciente, refuerzas la confianza. Entrenar la incomodidad no significa buscar sufrimiento innecesario. Significa no huir de aquello que sabes que te haría crecer. Significa levantar la mano aunque tu voz tiemble. Publicar el proyecto aunque no esté perfecto. Iniciar la conversación aunque haya posibilidad de rechazo. La mente insegura exagera las consecuencias. Imagina humillaciones masivas, rechazos absolutos, fracasos irreversibles.
Pero cuando atraviesas la experiencia real, descubres que casi nunca es tan dramática como tu imaginación lo pintó. Y esa experiencia práctica debilita el miedo futuro. Epicteto enseñaba que debemos prepararnos mentalmente para las dificultades antes de enfrentarlas. Visualizar el desafío no para paralizarnos, sino para aceptarlo con serenidad. Si sabes que sentirás nervios, no luches contra ellos. Acéptalos como parte del proceso. La valentía no es ausencia de miedo, es acción a pesar del miedo. Haz de la incomodidad una disciplina diaria, pequeñas exposiciones constantes. Un paso más allá de lo habitual. No necesitas cambios extremos, necesitas consistencia en enfrentar aquello que tiendes a evitar. Recuerda esto, la comodidad perpetua produce fragilidad. La incomodidad voluntaria produce fortaleza, y la fortaleza reduce la inseguridad. Si estás dispuesto a dejar de huir y empezar a entrenar tu carácter a través del desafío consciente, escribe en los comentarios esta declaración y conviértela en tu compromiso. La incomodidad me fortalece, porque cada vez que eliges avanzar, aun cuando sientes resistencia, estás enviando un mensaje claro a tu mente. No soy frágil. Y cuando esa convicción se repite, la inseguridad empieza a perder terreno frente a algo mucho más sólido: disciplina, resistencia y dominio interior. Lección 9. Habla menos, observa más. La inseguridad muchas veces habla demasiado, explica de más, se justifica constantemente, intenta convencer. Busca aprobación en cada frase, y cuanto más intenta validarse externamente, más evidente se vuelve su fragilidad, porque cuando no estás seguro de tu valor, sientes la necesidad de demostrarlo todo el tiempo. Observa esto con honestidad. ¿Cuántas veces has hablado para llenar silencios incómodos? ¿Cuántas veces has explicado en exceso tus decisiones por miedo a que no sean comprendidas? ¿Cuántas veces has interrumpido tu propia calma solo para sentir que tienes el control de la conversación? Esa urgencia por expresarlo todo no siempre es seguridad. Muchas veces es ansiedad disfrazada. El estoicismo enseña la disciplina del silencio estratégico. No el silencio por timidez, sino el silencio por dominio. Epicteto aconsejaba: sé en su mayoría silencioso, o habla solo lo necesario y con pocas palabras. No porque la voz no tenga valor, sino porque la palabra pierde fuerza cuando se usa sin conciencia. Hablar menos no significa reprimirte, significa elegir con intención. Cuando reduces el impulso de reaccionar inmediatamente, comienzas a observar con mayor claridad, escuchas mejor, analizas mejor, comprendes mejor. Y desde esa comprensión, tu respuesta se vuelve más firme y menos emocional. La inseguridad reacciona, la seguridad responde. Cuando hablas impulsivamente, muchas veces lo haces desde el miedo a quedar mal, desde el deseo de impresionar o desde la necesidad de defender tu imagen. Pero cuando observas antes de hablar, filtras tus palabras por la razón, no por la emoción del momento. Y esa pausa crea poder. Marco Aurelio escribió: que tu conversación sea sencilla y honesta, no extensa, no defensiva, no exagerada, sencilla. La persona que está centrada no necesita adornar constantemente su discurso. Su presencia habla por ella. Además, observar más te permite aprender. Cuando tu mente está ocupada en formular qué dirás después, no estás escuchando realmente. Pero cuando eliges el silencio consciente, captas matices, detectas patrones, comprendes intenciones. Y esa comprensión reduce inseguridades innecesarias. Muchas veces, la inseguridad surge de malentendidos que podrían evitarse con atención plena. Interpretas una frase como ataque porque no escuchaste el contexto completo. Reaccionas antes de entender y luego te arrepientes.
Hablar menos también te protege de la sobreexposición emocional. No todo pensamiento necesita ser expresado. No toda opinión necesita ser defendida. La fortaleza interna crece cuando sabes qué guardar y qué compartir. Séneca advertía que el sabio no habla para impresionar, sino para aportar. Y cuando eliges hablar desde ese criterio, tu discurso se vuelve más sólido. Las palabras escasas pero bien pensadas tienen más impacto que un torrente descontrolado de explicaciones. Hay algo profundamente poderoso en alguien que no necesita dominar la conversación para sentirse seguro. Alguien que escucha con atención, que responde con precisión y que no se altera por silencios incómodos. Ese autocontrol transmite estabilidad. Entrena esto de manera práctica. En tu próxima conversación, permite que haya pausas sin apresurarte a llenarlas. Observa más de lo que intervienes. Haz preguntas en lugar de afirmaciones defensivas. Notarás cómo cambia tu percepción de control. La inseguridad teme el silencio, porque en el silencio aparecen pensamientos incómodos. Pero cuando aprendes a convivir con él, descubres que no es amenaza, es claridad. Si estás dispuesto a desarrollar ese dominio interior y dejar que tus palabras sean menos impulsivas y más estratégicas, escribe en los comentarios esta declaración y conviértela en principio. Mi silencio es fortaleza, no debilidad. Porque cuando hablas menos y observas más, dejas de actuar por ansiedad y comienzas a actuar por conciencia. Y en ese cambio sutil, pero profundo, la inseguridad pierde volumen y tu presencia gana peso. Lección 10. Actúa antes de sentirte listo. Aquí está la verdad que la mayoría no quiere escuchar. Nunca te sentirás completamente listo. Nunca tendrás certeza absoluta. Nunca desaparecerán todas las dudas. Si estás esperando el momento en que la inseguridad se esfume por completo para comenzar, estarás esperando toda la vida. La mente insegura te susurra una mentira cómoda. Prepárate un poco más. Espera el momento perfecto. Aún no es tiempo. Y lo hace sonar razonable, prudente, inteligente. Pero muchas veces no es prudencia, es evasión disfrazada de preparación. La seguridad no es el punto de partida, es el resultado. Epicteto enseñaba que no debemos explicar nuestra filosofía, sino demostrarla. No esperar a sentirnos virtuosos, sino actuar virtuosamente. La acción precede a la confianza, no al revés. Cada paso que das sin sentirte completamente preparado envía un mensaje poderoso a tu mente. Puedo avanzar, incluso con dudas. Marco Aurelio escribió: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras esté en tu poder, sé bueno. Observa la urgencia de esa idea. No esperes, no postergues, no construyas excusas elaboradas para evitar el movimiento. El tiempo no se detiene mientras intentas sentirte más seguro. La inseguridad quiere garantías. La vida ofrece oportunidades. Actuar antes de sentirte listo no significa imprudencia. Significa aceptar que el crecimiento ocurre en movimiento. Significa entender que la experiencia se obtiene haciendo, no imaginando. Puedes leer 100 libros sobre confianza, pero hasta que no te expongas, seguirás en teoría. Cada vez que actúas con miedo presente, tu mente aprende algo esencial. La duda no es una orden, es solo una sensación, y las sensaciones cambian. Si obedeces cada emoción de inseguridad, nunca desarrollarás resistencia. Pero si actúas a pesar de ella, construyes carácter. La mayoría de las personas que hoy admiras no comenzó con certeza absoluta. Comenzaron con incomodidad, con dudas, con imperfección. La diferencia no fue ausencia de miedo, fue decisión de avanzar de todos modos. Séneca decía que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Y gran parte de esa imaginación ocurre
antes de actuar. Escenarios catastróficos, fracasos amplificados, juicios exagerados. Pero cuando finalmente das el paso, descubres que la realidad suele ser menos dramática que la anticipación. Actuar antes de sentirte listo es romper el ciclo de espera eterna. Es dejar de negociar con tu miedo. Es comprender que la claridad aparece en el camino, no antes de iniciarlo. Pregúntate con honestidad, ¿qué estás postergando por esperar sentirte más preparado? ¿Qué decisión llevas meses, quizá años, retrasando? La inseguridad no desaparecerá mágicamente, pero disminuirá cada vez que demuestres que puedes moverte incluso cuando no todo está bajo control. Aquí hay una disciplina práctica. Establece una regla personal. Si algo es importante y el único obstáculo es el miedo, actúa en un plazo corto. No le des semanas a tu mente para fabricar excusas. Da el primer paso, aunque sea pequeño. La acción genera evidencia, y la evidencia construye confianza real. Si estás listo para dejar de esperar el momento perfecto y empezar a crear progreso imperfecto, escribe en los comentarios esta declaración y hazla tu compromiso final. Actúo aunque no me sienta listo. Recuerda esto con firmeza. La seguridad no cae del cielo. Se construye cada vez que eliges avanzar con dudas incluidas. Y cuando comprendes que no necesitas sentirte preparado para empezar, sino empezar para sentirte preparado, la inseguridad pierde su última gran excusa y tú recuperas el control de tu destino. Has recorrido 10 lecciones, pero en realidad no se trataba de información. Se trataba de confrontación, confrontar tus pensamientos, confrontar tus miedos, confrontar esa voz interna que durante años ha intentado convencerte de que no eres suficiente. Y ahora quiero hacerte una pregunta directa, sin rodeos. ¿Vas a volver a vivir como antes o vas a aplicar lo que acabas de entender? La inseguridad no desaparece por escuchar un mensaje poderoso. Desaparece cuando decides entrenar tu mente todos los días, cuando cuestionas tus pensamientos en lugar de obedecerlos, cuando dejas de confundir opiniones con realidades, cuando ya no permites que el juicio externo determine tu valor, cuando aceptas la imperfección, enfrentas el fracaso, sueltas la comparación, entrenas la incomodidad, eliges el silencio estratégico y actúas antes de sentirte listo. Ese es el verdadero trabajo. El estoicismo no es motivación momentánea, es disciplina constante, es elegir la razón cuando la emoción quiere dominar. Es actuar con carácter cuando la inseguridad quiere paralizarte. Es recordar que tu valor no fluctúa según resultados, críticas o errores. Piensa en quién puedes convertirte si aplicas estas lecciones durante un año. No una semana, no unos días, un año entero. La diferencia sería radical, no porque el mundo cambie, sino porque tú cambiarías tu relación con él. La inseguridad dejaría de ser tu identidad y pasaría a ser solo un pensamiento ocasional que sabes manejar. Marco Aurelio no escribió para impresionar, escribió para recordarse a sí mismo cómo vivir con firmeza. Tú puedes hacer lo mismo. Recordarte cada día que tu mente debe ser entrenada, no obedecida, que el miedo no es autoridad, que el error no es sentencia, que el juicio externo no es definición. Pero aquí está el punto decisivo. Nadie puede hacer este trabajo por ti. Puedes escuchar 100 veces estas palabras, pero si no practicas, nada cambia. La transformación exige repetición, exige conciencia diaria, exige responsabilidad personal. La inseguridad pierde poder cuando dejas de alimentarla con evitación, cuando eliges exponerte, cuando aceptas que no necesitas sentirte perfecto para avanzar, cuando entiendes que tu carácter pesa más que cualquier opinión pasajera. Ahora te toca decidir.
¿Seguirás esperando sentirte listo? ¿O comenzarás a construir la versión fuerte y estable que sabes que puedes ser? Si este contenido te aportó claridad, si sentiste que algo dentro de ti despertó, entonces haz que este momento no sea pasajero. Escribe en los comentarios la frase que resume todo este proceso. Mi mente está bajo mi dominio. Escríbela como declaración pública, como compromiso contigo mismo. Y si quieres seguir fortaleciendo tu carácter, desarrollando disciplina mental y aprendiendo a vivir con firmeza en un mundo que constantemente pone a prueba tu estabilidad, suscríbete ahora mismo al canal. Activa la campana para no perderte los próximos videos, porque cada contenido está diseñado para entrenar tu mente, no solo motivarte por unos minutos. Dale like si este mensaje te desafió a crecer. Compártelo con alguien que necesite escuchar que la inseguridad no es destino, es entrenamiento pendiente. Recuerda esto mientras cierras este video. La mente puede ser tu mayor debilidad o tu mayor fortaleza. La diferencia está en si decides gobernarla o dejar que ella te gobierne. Y desde hoy, esa decisión es tuya.